yo por ejemplo en marzo de 2020 mi cartera igual cayó un 40 o un 35% y yo como un loco a meter dinero durante 2020 con cara de tonto. ¿Cómo vas a ser capaz de obtener esa rentabilidad que te has fijado? ¿En qué te basas para decir, hostia, yo puedo batir a este mercado? Cuando tú subes los tipos de interés, rompes la economía, pero no sabes por dónde la vas a romper hasta que se rompe. Solo puedes elegir un producto de inversión para los próximos años. ¿Cuál elegirías? En mi banco tengo un duro, entonces yo soy el primero que me la juego. Ostras, Rodri. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás, tío? Bueno, pues bienvenidos a todos a este nuevo formato de vídeo, bienvenidos a este podcast. Gracias, Rodri, por invitarme a tus oficinas. Y nada, como veis aquí estoy con Rodrigo Villanueva, una persona que lo dejó completamente todo para seguir su pasión, para dedicarse al mundo de la inversión. Él estaba trabajando en Oslo y se fue, cambió de vida para ser ahora gestor de un fondo de inversión. Así que nada, seguro que podemos aprender muchísimo de él. Rodri, gracias. ¿Qué tal, tío? Bienvenido al podcast. Muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad que cuando me propusiste toda esta idea dije, tío, lo montamos en la oficina de Atitude, en la gestora donde trabajo ahora, y hablamos de inversión, ¿no? Que es lo que nos gusta y bueno, pues a tener una charla interesante, ¿no? Que la gente lo escuche y les guste. Vamos al lío, pues. Bueno, Rodri, pues la primera pregunta es obligada y mi pregunta es ¿cómo narices acaba un ingeniero de energía yéndose a Oslo, yéndose a Noruega, que hace tanto frío, ¿no? Esos países que nunca queremos ir desde España. ¿Y cómo después has acabado lo que sería pues como gestor de un fondo de inversión? Cuéntanos un poco tu trayectoria antes de empezar a entrar en materia. Pues sí, la verdad que ha sido un poco aventura, ¿no? Me recuerdo hace 2 años, ¿no? Que fui a tu canal y estaba viviendo allí en Noruega trabajando de consultor y la verdad que desde entonces me ha cambiado bastante, ¿no? la vida. Yo lo primero de todo estudié ingeniería en la Politécnica de Madrid y bueno, pues el último año decidí que me quería ir a Noruega de intercambio. Estuve allí un año y la verdad que me encantó. Entonces intenté buscar la manera de quedarme y era haciendo un máster que lo hice más ya orientado a la inversión, que era de mercados energéticos. Y al acabar, pues bueno, seguí formándome en el mundo de la inversión y mientras tanto pues estuve trabajando de consultor en un par de consultoras de ingeniería, de optimización de modelos, bueno, bastante más programación relacionado con la energía. ¿Y cuál fue el clip que te hizo como cambiar, decir, bueno, pues voy a dar el salto, voy a intentar vivir de la inversión, voy a crear mi propia marca, ¿no? Que creaste una página web para presentar tus propios análisis, para compartirlos con la comunidad. ¿Cuál fue ese clic, ¿no? Que te hizo en la cabeza y te ayudó a dar el salto? Pues mira, yo soy una persona súper pasional, macho. Y lo que estaba estudiando no me apasionaba nada. Y donde estaba trabajando tampoco. Y cada vez dedicaba más tiempo a inversión, a contabilidad, a leerme informes anuales de las empresas. Y llegó un momento en el que era insostenible. Yo estuve 2 años trabajando 8 horas de consultor y luego todos los días, otras 8 o 7 horas dedicándole a la inversión. Me saqué el CFA de nivel 1 y luego pues eso, como bien dices, también abrí mi página web un poco para darme a conocer, para dar enseñar mis propios análisis y tal, y es que era insostenible. O sea, para mí un sábado y un domingo era lo mismo que un lunes a viernes. Entonces llegó un momento en el que dije, joder, no es que, yo qué sé, te guste, por ejemplo, ser el fútbol, pero al final pues no tienes los dotes para poder ser futbolista, o el baloncesto, que por ejemplo a ti te gusta tanto. Entonces dije, joder, si te gusta algo te apasiona tanto algo que puede ser un trabajo para ti, ¿por qué no das el salto? Entonces lo que hice fue, dejé mi trabajo de consultor en Noruega, me volví a España sin trabajo, estuve 6 meses, pues eso, dándole a la página web, haciendo entrevistas pues en Private Equity, Venture Capital, fondos de inversión, y al final pues un hedge fund que justo se había movido aquí a Madrid y había abierto oficina, pues me dio la oportunidad de entrar de analista. Y entré en Trigo Capital, que es como un family office hedge fund en modo hedge fund, que con unos assets under management bastante relevantes, y bueno, pues estuve un poco a cargo de la parte de análisis de la cartera, tanto proponiendo nuevas empresas como también pues un poco monitoreando el portafolio que teníamos.
Y bueno, pues llegó este enero y yo estaba buscando una manera de hacer mi propio fondo de inversión o un compartimento familiar para poder meter pues el patrimonio mío, el de mi familia y gente pues que, por así decirlo, les ayudo un poco con la inversión de modo altruista. Muy bien. Y de la manera de crear esto pues era, uno, las razones eran, uno, empezar a crear un track record y dos, Claro. no pagar impuestos también, porque para que te hagas una idea, yo el año pasado el 90% de mi salario neto se fue a pagar a Hacienda de ganancias realizadas en inversión. Ostras. Entonces, bueno, pues eso no quiero que me vuelva a ocurrir y bueno, pues estuve buscando esa manera. ¿Qué pasa? Que pues tengo bastantes contactos dentro del sector ya en España y bueno, pues en Atitude yo conocí a Daniel, Daniel Varela, me dijo, oye tío, ¿y por qué no en vez de crearte tú el compartimento lo creamos juntos un fondo de inversión? Tú pones tu parte del dinero familiar y nosotros también te apoyamos económicamente, entras dentro de Atitude y nada, la verdad que me dieron la oportunidad y estoy súper contento. Aparte, pues aquí, ya has visto en las oficinas, tenemos unos recursos, ¿no? Que igual yo solo pues no podría tener, Claro. ¿no? Somos actualmente 10 personas, entre ellas somos 4 en back office, o sea, son 4 de administración que llevan pues toda la parte más de documentos, de registrar las compraventas, que parece fácil, que Pero hay trabajo al ahí. principio cuando eres inversor privado dices, joder, qué Es un fácil, Excel y ya está, qué ¿no? fácil es Interactive Brokers, que todo Claro. comprar y vender, pero luego cuando te profesionalizas los procesos son bastante más complejos. Claro, los reportes también, ¿no? Reportes, el regulador, son muchísimas cosas, Claro. tío. O sea, Entonces, si es una persona sola gestionando un fondo haciendo todas las tareas es prácticamente imposible, ¿no? imposible. Es imposible. Y yo, pese a ello, yo igual el 20% de mi tiempo lo dedico también Claro. a administración. Bueno, no 100% administración, pero un poco monitorear que todo se hace bien, confirmar pues, que se ha pagado ciertas acciones que has comprado, bueno, muchas cosas. Entonces, gracias a Atitude, pues tengo un soporte por detrás que me permite estar muy centrado en el fondo de inversión y estar 100% dedicándole prácticamente mi Claro. tiempo al fondo y a analizar y a crear la cartera. Que es donde realmente aportas valor. Entonces podemos Totalmente. decir que tu primera etapa fue un poco, pues eso, hiciste como un salto al vacío, por así decirlo, 100%. volviendo a España, 100%. dejaste lo que ya tenías un buen sueldo ahí en Noruega, obviamente, Sí. pero decidiste arriesgar y en este caso te ha salido bien, ¿no? También es cierto que seguramente tendrías el apoyo de tu familia, que siempre es importante, ¿no? Al volver a casa, no sé si te apoyaron en cierta medida, por si las cosas se torcían demasiado, No. o fue en plan, pues me la juego 100%. Pues, tío, si acabo debajo de un puente, esto- pues acabo debajo de un puente, ¿sabes? Pues yo creo que igual a mucha gente diría, oye, sí, estás un poco loco de tener unas buenas condiciones en Noruega, a volverte a España sin nada y un poco a la selva. Pero, tío, yo la verdad que es que siempre lo pensaba y decía, tío, es que creo en mí. Es que digo yo, es que 100% creo en mí. Claro. Sé que soy muy trabajador, sé que hago las cosas bien, soy bastante profesional con lo que hago, solo falta que alguien me dé la oportunidad. Y así fue, o sea, simplemente con un poco de paciencia y haciendo bien las cosas, pues es que yo creo que a la larga todo sale. Yo creo que en el largo plazo todo sale. En el corto, pues eso, decir, oye, en un mes vas a conseguir ser gestor Claro. de un fondo, imposible. Ujú. Pero yo creo que si vas dando los pasos Tomando correctos buenas hacia decisiones. adelante en vez de hacia atrás, pues te llega la oportunidad tarde o temprano. Y aparte, te puedo decir que aparte de todo lo que yo he trabajado, también he tenido suerte. Es decir, Claro, siempre al es un final factor. son muchas variables las que influyen. Creo que yo he aportado mi parte, pero también he tenido la suerte de que ha venido alguien y me ha dado la oportunidad. Claro. Y luego sobre el tema de apoyar o tal, pues bueno, siempre yo creo que mis padres nunca me han dicho nada. No tampoco me apoyaba, o sea, me han tenido que apoyar económicamente y nada. Yo tenía un colchón bastante importante Vale. de trabajar en Noruega y me decidí a ello y decía, tío, es que 100% voy a encontrar trabajo de una manera u otra. Y si no, siempre tienes plan B, dices, oye, pues si no, al final pues me dedico Me más vuelvo- a más, pues por ejemplo a las redes sociales o algo, hacer algo que aporte valor a la gente, pero de otra manera, si alguien no me da la oportunidad, pues me la genero yo solo. Claro. Entonces, eso pensaba, pero bueno, no me hizo falta esa segunda opción.
Claro. Bueno, a lo que yo me refería un poco era, bueno, pues en el caso de que no encontraras trabajo o así, al final pues tienes quizá pues un techo donde poder dormir y Sí, tienes comida, 100%. ¿no? Que al final, o sea, la peor situación que te puede pasar en tu caso no es tan mala porque no te vas a quedar tirado debajo de un puente como a lo No, mejor le podía pasar a una persona que vive en no, otro país, etcétera, no. ¿no? Entonces sí que, o sea, estás tomando un riesgo que obviamente es importante, pero la peor situación tampoco te deja fuera de juego y es eso, podrías 100%. volver a o trabajar de ingeniero o buscar otros negocios. Exacto. O sea, yo Vale. decía, en el peor de los casos, vuelvo otra vez Claro, de ingeniero a Noruega claro. o a donde Y en el sea. mejor de los casos, trabajo en lo que es mi sueño, Exacto. que es a lo que vamos ahora, porque te voy a preguntar cómo es el hecho de montar un fondo de inversión en España, porque a mí, sinceramente, me da miedo. Yo escucho fondo de inversión, regulación y escucho España y digo, hostia, esto tiene que ser complicado de narices. Cuéntanos un poco qué se necesita para montar un fondo de inversión, cómo ha sido este proceso y bueno, resúmenos aquí un poquito pues todo esto, ¿no? A ver si puedes hacerlo de forma fácil. Creo que el capital mínimo para iniciar, bueno, el mínimo, pero que tienes hasta un año para poder llegar a ello, es de 3 millones. Nosotros ya directamente hemos abierto con... Se necesita recaudar para empezar 3 millones, ¿no? Sí, vale, es correcto. perfecto. Buen dato. Nosotros sí, 2,5 o 3 millones, no recuerdo exactamente. Vale. Pero nosotros hemos empezado ya con 3.500, 3.500.000 desde el principio. Vale. Y no hemos tenido que buscar capital de externo, sino simplemente la ha puesto la gestora y lo he puesto yo. Entonces, bueno, eso me da mucha seguridad, ¿no? A largo Claro. plazo de que tengo que estar enfocado en la gestión y no en levantar capital. Claro. Y aparte, como esto Muy es un bueno. proyecto a largo plazo, perfecto, ¿no? Nosotros lo que vamos es a crear track record y a que vaya todo bien. Entonces, bueno, una vez tengas el capital, también necesitas mínimo 100 partícipes. Vale. Bueno, pues Ostras. poco a poco se va. Creo que ahora mismo estamos en casi 40. Vale. Y llevamos un mes. Entonces, y creo que tienes hasta un año para Vale, poder. bien. Para poder llegar a 100 y bueno, yo creo que sin problema. Poco Después a de poco, esta entrevista paciencia. seguro. A la gente le va a encantar. Bueno, sí, eso espero. Y nada, yo creo que nada más. Luego ya tienes que presentarlo a la CNMV, tienes que crear un folleto en el cual en el folleto tienes que decir tu filosofía de inversión, tu estrategia, tu exposición y bueno, luego tienes que seguir la regulación que te marca la CNMV con el tema de la diversificación y cosas que tienes que hacer. Nosotros en el folleto que tenemos, porque nuestro fondo se llama Attitude Small Caps, invertimos principalmente en small caps. Que son small caps? Pues son empresas de baja capitalización, pequeñas empresas. Tenemos que tener mínimo un 75% en renta variable y nosotros aparte de ese 75% tenemos que tenerlo en small y mid caps, pero mid caps pueden ser máximo un 75%. Pero bueno, Vale. nuestro... ¿De qué baremos hablamos, Rodri? ¿De small caps, más o menos? Esa es una muy buena pregunta. Porque sé que a veces los límites varían según... Porque en el folleto, hay muchos folletos de otros fondos de small caps, incluido el nuestro, que hablan de baja capitalización, media capitalización, pero no dicen exactamente Claro. qué es. Y luego te vas a la CNMV, el regulador, y tampoco lo sabe. Entonces, Hostia, nosotros dijimos, macho, ¿qué hacemos? Y la manera que encontramos solución fue a través de un paper que tiene Fidelity, Vale. y ahí sí que dan una estructura de lo que es cada cosa. Si mal no recuerdo, bueno, nosotros diferenciamos entre nanocaps, que creo que son menos de 25, microcaps, que son 25 y 100 millones de market cap, de capitalización bursátil, Sí. y luego small caps entre 100 millones y 2.000 millones. Luego mid caps 2.000 millones a 10.000 millones y lo demás son big caps. Okay. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, nosotros nos centramos sobre todo en el universo de 2.000 millones para abajo. Vale. Y ahora que somos un fondo pequeño y tenemos solo 3 millones, podemos entrar pues, en nanocaps, por ejemplo, de menos de 25, microcaps que son menos de 100. No Eso tiene tanto podemos impacto ahora. vuestra entrada. Claro, entonces, porque no hay tanto capital. De hecho, ahora cuanto más pequeño, más oportunidad hay. Bueno, más ineficiencias. Porque más ineficiencias hay y menos problemas tienes tú con la liquidez. Claro. Que es otro tema que tienes que tener en cuenta a la hora de la CNMV. Tienes que tener unos ratios de liquidez que sean suficientes para poder hacer resembolsos diarios. Nosotros al final somos un fondo que tenemos el valor liquidativo cada día y hacemos reembolsos cada día. Entonces eso, para lo bueno y para lo malo, para lo bueno para el cliente es que puede retirarlo inmediatamente.
pero hace pues que no podamos entrar en cosas que pueden entrar, por ejemplo, un private equity, porque tú un private equity pones el dinero y no lo ves en 5 años. Tienes un lock-up tienes que tener el dinero ahí 5 años. Esto no te pasa con un fondo normal como es el nuestro. Ajá, muy bien. Y luego en el tema de la diversificación, pues eso, no puedes tener más de un 40% de exposición en tus posiciones que sumen más de un 5% cada una. Es decir, pues puedes tener máximo 8 que sean un 5%, y luego no puedes tener ninguna que sea por encima del 10%. Vale. ¿Vale? Para Entonces, evitar la concentración de las carteras. es correcto. Y eso hace, pues, matemáticamente, pues que tengas que tener alrededor de 25 o 30 empresas, más o menos. Matemáticamente podrías llegar a 16, que son 4 al 10, y el resto a 4,99, pero eso, pues, en cuanto se desvaríe un poco el precio de una, ya está fuera. Entonces, para no estar tan al límite, pues nosotros tenemos ahora mismo tenemos 26, 28, entre 26 y 28. Muy bien, pues ahora antes de pasar a preguntarte por ya la filosofía de inversión, que bueno, aunque has dado unas pinceladas, quiero que profundicemos un poquito más sobre cómo invertís en Attitude. Quiero preguntarte el hecho, pues, de por qué un inversor querría invertir en tu fondo de gestión activa, porque tú sabes, yo por ejemplo soy un fiel defensor de la gestión pasiva, la gestión indexada, y los datos nos demuestran que históricamente es muy complicado batir a los índices de referencia a largo plazo debido al tema de comisiones. Vale. Y bueno, otra gente piensa también por la eficiencia del mercado a largo plazo, ¿no? Entonces quiero que me digas, pues eso, ¿por qué alguien debería confiar en este caso en tu fondo, ¿no? Vale, eso es algo muy personal. Lo primero de todo, tú cuando compras un índice o un indexado, no sabes el subyacente real que estás comprando un cúmulo de acciones. Para mí, y como yo veo la inversión, pues por ejemplo, cuando te comes un menos 50%, un menos 60%, y no sabes lo que estás comprando, simplemente estás comprando es como un poco trust and pray, es comprar y creer, pero en realidad fundamentalmente no tienes los números en tu Excel. Es que esto me está dando está dando X rentabilidad de beneficio al año, tal. Entonces, para mí, puedes consultar los ratios agregados sí, pero claro, pero es un agregado. Sí. La convicción que puedes tener en un indexado cuando vienen mal dadas, a mí, personalmente, como yo invierto, tengo menos convicción de cómo lo tendría si tengo un stock picking. Eso es lo primero de todo. Lo que tú has comentado de que la mayoría de índices, o bueno, el índice no sé cuál tendrás de referencia, comparado con los fondos, o SP500. Claro, baten al resto de fondos. Es correcto, pero también te estás sesgando un poco a que estás eligiendo los índices que han ido bien en los últimos 10 años. Pero si tú te coges, por ejemplo, el Eurostock 500, muchos fondos han batido. Tiene una rentabilidad muy baja comparado con el SP500. Entonces, el problema es con los indexados, que te puedes sesgar a veces por lo que ha pasado en el pasado, lo extrapolo al futuro. Claro. Imagínate que en ese SP500... Para mí el benchmark debería ser un fondo global indexado que tengas accesibles. MSCI World o el ACWI. De hecho, nosotros... Porque es lo que más sensato veo. Nuestro benchmark es el MSCI World Small Caps. Vale, claro. ¿Por qué? Primero, porque invertimos en todo el mundo e invertimos en Small Caps. Ya está. Y ya está. Eso te ha dado una rentabilidad, si mal no recuerdo, en los últimos 10-20 años del 7% anualizado o algo así, que es nuestro objetivo mínimo del fondo. Nosotros tenemos un objetivo anualizado del 7,5%. Vale. Lo contamos en la presentación, que bueno, si quieres luego adjuntarla y tal, sí, pondremos la info aquí pues a alguien le interesa. Sí, nosotros tenemos una rentabilidad, por así decirlo, objetivo mínima del 7,5%, que es lo que yo creo que podemos hacer perfectamente. Oye, que si luego hacemos un 9 o hacemos un 12, pues genial. Claro. Pero para mí es la rentabilidad mínima de decir, oye, he cumplido los objetivos. Y ahora un 7,5% compuesto con una inflación, ahora que se ha disparado tal, pero más o menos normalizada, del 2-3%, ganarle un gap de 4-5%, me parece interesante. Y luego, dentro ya de ese tipo de objetivo, nosotros buscamos, para así decirlo, que tenga el menor riesgo posible. Es decir, buscamos empresas primero que no tengan mucha deuda, no nos gusta mucho la deuda, y no nos gusta estar muy expuestos a empresas cíclicas.
Nos gusta bastante la calidad, pero a buen precio. Que es un poco, pues, es un poco difícil lo que a busca veces. todo el mundo, ¿no? Pero sí, tío, pero El supermercado, cuesta. calidad-precio. Exacto, pero cuesta, tío, cuesta, pero por eso por eso yo tengo un trabajo, porque si fuera fácil, pues no estaría aquí. Claro, todo el y mundo no le echaría las horas que le he hecho. Entonces, creo que podemos hacer una rentabilidad por encima del MSCI Small Caps y aparte con un riesgo pues menor, sinceramente. Entonces, bueno, estamos expuestos en todas las geografías, básicamente, y no tenemos ningún sesgo de pues, Europa o Asia o Estados Unidos, no tenemos ninguno. Nos llevan más las valoraciones y la empresa que el hecho de dónde cotice. Vale. Y nada, y eso es. Y yo al final pues invierto en mi fondo porque sé que si vendrán mal dadas algún día y caemos un menos 50%, yo tendré la convicción suficiente pues para meter aún más dinero si pudiera. Y eso es lo que yo he hecho. Yo, por ejemplo, en marzo de 2020 mi cartera igual cayó un 40 o un 35%, y yo como un loco a meter dinero durante 2020 con cara de tonto, me acuerdo, con mi amigo Salva. Que es que me acuerdo que es que a veces ni salíamos de casa casi, o sea, no gastábamos mucho. Yo me acuerdo que el 70% de mi salario o el 80% de mi salario en Noruega, que era bastante relevante, lo metía todo los meses, pero porque tenía una convicción tremenda, porque yo veía mis empresas y digo, tío, 100%. Confiabas en eso con el SP500 o tal, entiendo que teóricamente lo vayas a hacer, pero luego cuando realmente te pasa y realmente estás nervioso y ves que tu ganancia no realizada está en negativo, cuesta, tío. Yo psicológicamente cuesta mucho. Entonces yo tengo más convicción en cosas que ya conozco y que me las sé de pe a pa. Claro. Bueno, al final es un poco eso también. En base a tus creencias defines, o tu convicción en según qué estrategias, defines lo que sea tu estrategia de inversión, y eso te da también pues confianza para seguir aportando en momentos difíciles, ¿no? Es un poco lo que tú comentas. Si tú te sientes más cómodo con la gestión activa porque tú has estudiado estas empresas, sabes cuáles son sus negocios, les pones una valoración y estás diciendo es que el mercado me está regalando esto por pánico, pues hostia, pues dale. Lo que sí que es verdad que yo creo que la inmensa mayoría de personas no está capacitada para hacer ese ejercicio. Y es por eso que desde aquí pues siempre abogamos mucho a la inversión indexada. Pero por supuesto pues también damos la oportunidad pues a que 100%. haya otro tipo de estrategias, y hay que tener siempre la mente abierta, porque lo que ha pasado además en el pasado no implica que vaya a volver a pasar en el futuro. Totalmente. Hay una cosa que sí que me parece mejor de los indexados, y es que al final el tema de las comisiones netas son mucho más competitivos que una gestión activa. ¿Por qué? Porque al final no tienes que pagar a un gestor activo como yo para poder mover el dinero. Entonces tú solo compras los valores y ya está. Que eso me parece un poco injusto, porque creo que los indexados se aprovechan de la gestión activa, que es el que crea el mercado, el que fija el precio. Correcto. Para su propio beneficio, y luego en las comisiones que ellos cobran no estás pagando al que de verdad lo está haciendo, y eso me parece un poco injusto. Claro. Eso te pasa, por ejemplo, también en renovables, en tal y como están ahora los mercados energéticos. Las renovables que no tienes manera, por ejemplo la solar y la eólica, que no tienes manera de cambiar lo que produces, hace que los que fijan el mercado, que son por ejemplo pues el gas y tal, pues al final se aprovecha de ello, ¿sabes? También las renovables no dan flexibilidad, y la flexibilidad es muy importante en el mercado energético, y sin embargo el precio de 50 euros el megavatio hora es lo mismo para los dos, pero en verdad uno da una propiedad de que es flexible, que puede decir, oye, ahora te genero, ahora no te genero, y las otras es, te lo genero sí o sí y cobramos lo mismo. Y eso es un poco como los indexados. Y eso a mí me parece un poco injusto. De hecho el regulador lo está cambiando, porque está ahora cambiando un poco la regulación de los mercados energéticos para poder pagar a los generadores que generen flexibilidad al mercado. O sea, está siendo un poco más justo. Vale, pero eso, por ejemplo, a día de hoy en indexados y en la gestión activa pues no ocurre. ¿Puedes entrar un poco más en detalle por qué dices que los que definen el precio es la gestión activa, para que la gente lo tenga claro? Por el volumen de negociación, ¿no? Claro, ¿no? Porque al final nosotros somos los que decimos, oye, esto está caro, esto está barato, estamos comprando, estamos vendiendo, y luego el indexado por detrás, en base a lo que haga el precio, va ajustando. Correcto. Vale, Rodri, entonces, bueno, por lo que tú has dicho, yo entiendo que yo soy un inversor individual, y a lo mejor
puedo invertir en tu fondo porque tengo la esperanza de obtener una mayor rentabilidad quizá que el S&P 500 o que el benchmark, que en este caso es el MSCI World Small Caps. Pero yo quería preguntarte cómo vas a ser capaz de obtener esa rentabilidad que te has fijado, o por qué vas a ser capaz, por así decirlo, de batir a ese índice de referencia. ¿En qué te basas para decir, hostia, yo puedo batir a este mercado? Buah, eso lo veo mucho con Terry Smith, que es el gestor de Fundsmith, que él siempre se compara con los índices como si el índice fuera una empresa en sí, por ejemplo con el ROCE, el crecimiento orgánico y a cuánto cotiza. Vale. Entonces, yo hago algo parecido. Me cojo el índice, pues por ejemplo, el referencia al MSCI Small Caps, veo a qué PER está, cuánto es el crecimiento esperado o el histórico y cuál es su retorno sobre el capital. Y intento buscar, pues al final, empresas que puedan ser mejor que el índice de media. Eso hace, pues bueno, que al final a veces esté más expuesto, por ejemplo, a Asia. Ahora mismo, por ejemplo, igual sí que estamos un poco más expuestos a Asia que el MSCI Small Caps, también un poco a Europa, y estamos un poco menos expuestos a Norteamérica. ¿Por qué? Porque en Norteamérica no veo los múltiplos atractivos. Veo que en 2019 había unos múltiplos muy atractivos en Small Caps, pero tío, a día de hoy no lo veo. O sea, yo el día que haya una oportunidad de Small Caps en Norteamérica, yo volveré. Claro. De hecho, tengo alguna también en Canadá, que también pues no son seguidas, y lo único que necesitan, tío, es paciencia. Es un poco, pues bueno, al final te van dando un dividendo del 5%, o recompras de acciones, crecimiento orgánico que hace que crezca pues las ventas más de un 10% año a año, doble dígito. Joder, pues... pero bueno, es echarle muchas horas. Igual de 100 empresas que me miro, pues igual es que me gustan 5, 4. Claro. Y es que es mucho tiempo la que pasas descartando. Claro. Por ejemplo, por deuda, porque algunas, por ejemplo, ahora mismo, que el problema que más estoy viendo es que muchas financian los inventarios con deuda a corto plazo. Hostia. Pero el problema es que como empieces a tener más y más inventario y te vaya cayendo también el EBITDA o el net income, y si los tipos suben, y el inventario te sigue subiendo, pues vas a tener que financiarlo más con deuda y pues hay que tener cuidado, básicamente. Entonces miras mucho que algo pueda ir mal, básicamente. Y eso, luego otra cosa importante a destacar entre un fondo de inversión y un indexado es que nosotros también damos un soporte al cliente que un indexado no te lo da. Es decir, por ejemplo, ahora mismo puedes venir tú, si tienes una cuenta con nosotros en la gestora, pues puedes venirte cualquier día a la oficina. Oye, ¿qué tal va el fondo? Oye, ¿cómo veis el mercado? Vigila, Rodri, que dices que va a haber una cola después. No, hombre, no. Pero cualquier persona es bienvenida al final, pues primero a informarse, ni siquiera ni que invierta en nuestro fondo o en cualquier otro. Y luego nosotros damos no asesoramiento, pero ayudamos a entender la estrategia, ¿no? A entender la estrategia, tener una opinión, a intentar tranquilizar al inversor cuando a veces lo necesite, porque hay muchos perfiles de inversión. Hay gente que igual no controla la volatilidad, otros sí. Yo tengo amigos que igual su cuenta en la gestora o de inversión, pues no la miran 5 años. Claro. Y otros que la miran cada día. Yeah. Y entonces cada uno necesita, pues, que le ayudes en ciertas cosas. A los que no quieren saber nada, pues les intentamos informar cada X tiempo de cómo va la cartera, que esos son los que menos problemas dan, pero al final pues le intentas un poco que sepa, ¿no? Cómo va, y a los otros pues igual tranquilizarle, decirle, oye, que es que esto es largo plazo, no pasa nada, tal, esta cartera está de esta manera o de la otra, y eso pues también, pues por eso vamos a crear cada 3 meses vamos a escribir una carta un poco explicando lo que pasa en el fondo, cómo vemos nosotros la visión del mercado, y pues por ejemplo alguna cosa que me gustaría hacer pues es un ejemplo de una mini tesis de inversión sobre una compañía. Oye, ¿por qué no nos parece interesante esto? Y que la gente también entienda lo que hacemos, claro, tío. Es que muchas veces me parece a mí muy importante que cada persona que entre en el fondo que entienda lo que hago, tío. Claro, y por qué tiene sentido quizá aplicar esta estrategia de inversión, ¿no? Que es un poco a lo que vamos ahora. Y lo que te quiero preguntar, ¿no? Hemos hablado así un poco en general, pero ¿cuáles son los pilares o la estrategia que seguís en el fondo? Si puedes concretar un poco. Vale. Lo primero para mí, o sea, yo busco empresas cotizadas. Lo primero es un fondo de renta variable. Número 1, que esté barata. Que esté barata o esté a unos precios razonables. Vale. Muy importante. O sea, eso para mí el precio es lo más importante. Porque es lo que determina la rentabilidad al final, ¿no? Sí, es una variable clave, ¿no? A mí creo que, o sea, por ejemplo, yo
Terry Smith, que le acabo de nombrar antes, es un tío que el quality lo lleva a rajatabla y paga unos múltiplos claro. seguros superiores a mí, pero él también siempre dice pagar múltiplos adecuados, no sobrepagar. Claro. Entonces, él, dentro de lo que cabe de sus estrategia de inversión, le dedica tiempo a que el múltiplo sea el acorde. De acuerdo. Y lo que pasa es que yo no soy tanto de quality, creo que intento no... O sea, al final también tengo un espectro mucho más grande que él, porque él gestiona 2 billion y yo gestiono pues 3 millones. Entonces puedes encontrar quality que él consideraría quality, pero él no puede invertir y yo sí. Claro. Entonces la segunda pata es esa. La segunda pata es que sea calidad, que tenga unos retornos sobre el capital muy altos. Retornos sobre el capital se puede hacer por ROCE o ROIC. Vale. Y que sea una empresa, tío, que sea para fácil. Que la gente lo entienda esto, Rodri, la gente que siga Vale. menos. Retorno sobre el capital es que metes poco dinero. Sí, pero bueno, que metes poco dinero y generas mucho, ¿no? O sea, sí, que a la hora de crecer no necesites mucho capital para poder seguir creciendo. Claro. Que tengas una palanca operativa muy grande. Entonces, buscamos empresas, primero, de calidad, que sean fáciles de entender, que lo hayan hecho bien los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque seguramente lo vayan a seguir haciendo los próximos 20. Yo qué sé, pues por ejemplo, una empresa de herramientas, tío. Una empresa de, pues tipo, Black & Decker. Black & Decker lleva 20 o 30 años sin perder dinero. Y en 2008 no perdió dinero. ¿Por qué? Porque es un negocio muy bueno, el de las herramientas profesionales. Nosotros no tenemos Black & Decker, tenemos otro competidor que es más small cap y que nos parece más barato, mejor calidad y tal. Pues eso, mira, o sea, nos parece ya, nos encanta el sector, pero claro, si te vas al mundo de small caps, puedes comprarte un Black & Decker parecido, pero con más crecimiento, más barato y con mejores retornos. Entonces, esa es la segunda pata. Y la tercera pata, que está relacionada con la segunda, es que tenga crecimiento orgánico. ¿Por qué? Porque el crecimiento orgánico es el que hace efectivo el retorno sobre el capital invertido. Tú puedes tener un retorno sobre el capital invertido súper alto, que si tu crecimiento es cero, te da igual. Pero si tú tienes crecimiento orgánico dentro del sector, pues por ejemplo el de herramientas crece anualizado un 4%. O sea, que el mercado crezca, ¿no? Exacto. El mercado de herramientas crece anualizado un 4%. El mercado, pues por ejemplo, de consultoría de informática, claro, pues crece un 7% anualizado. Eso es como un viento a favor, ¿no? Que ayuda a la compañía. Exacto. O por ejemplo pueden ser mercados maduros, pero que la principal empresa vaya ganando cada vez más mercado al resto. ¿Por qué? Porque es mejor que el resto. Entonces cada vez va ganando un cachito más de la tarta. Entonces no hace falta tampoco que haya crecimiento en el sector, sino que la empresa tenga crecimiento orgánico. Pero una de las razones para tener crecimiento orgánico pues puede ser el crecimiento del sector. Ok, Rodri, pues ahora me interesaría saber cómo hacéis vosotros para encontrar buenas oportunidades de inversión y dónde o en qué mercados es donde encontráis esas oportunidades. A mí me gusta mucho utilizar screeners. ¿Screeners qué es? Son bases de datos de empresas con parámetros financieros. Por ejemplo, yo que sé, el PER, lo que hemos hablado, el ROIC, el ROCE, el crecimiento en ventas, etcétera. Entonces, a mí me gusta poner ciertos parámetros de las 3 patas que te he dicho y meterlos en un screener. Entonces eso te va a dar, pues yo que sé, igual 300 compañías en todo el mundo. De ahí, pues que filtres, yo que sé, pues de deuda, del sector que puedas entender, porque esas 300 hay muchas que, pues por ejemplo, materias primas, no me suele gustar. Me parece un sector bastante difícil, la verdad. Pues de ahí vas filtrando y al final lo bueno que tiene eso es que llegas a empresas que nadie llega. Tiene una cosa buena y tiene una cosa mala. Tiene una cosa buena que llegas a empresas que nadie llega, pero tienes que hacer tú tu propio trabajo. Claro. Porque no hay nadie que las esté mirando. Porque estás llegando por screener, no estás llegando porque has visto la cartera de otro que ya ha hecho su trabajo y luego le puedes preguntar o hay un análisis ya que, yo que sé, por ahí. Suele ser en compañías pues que nadie las sigue del sell side. El sell side es la parte del broker que hace análisis para las gestoras, para nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una de las fuentes. Y otra de las fuentes pues también es, yo sigo bastantes fondos de small caps o fondos que a mí me gustan y hay bastantes compañías que me gustan.
y las dejo un poco, pues normalmente en seguimiento. Claro. Me las voy mirando poco a poco y las dejo en seguimiento, porque normalmente pues igual no están en precio o tal. Entonces cuando algo va cambiando, yo tengo un Excel que es de seguimiento, que tengo hechos los modelos de muchas empresas, y cuando entra en precio, por así decirlo, me salta. Vale. Y ahí digo, oye, esto está Ojo. más en el precio que yo, Vale. que yo querría. Pues siempre hay la típica empresa que dices, joder, me gusta mucho, pero tiene que caer un 20% para poder Claro. empezar a comprar. Y quizás si cae ese 20 tienes que revisar a ver si ha cambiado algo en la tesis Totalmente. o por qué ha caído Totalmente, esa cantidad. totalmente. Entonces eso, yo tengo ahí un seguimiento de más 100, 150 empresas, Ujú. que lleva bastante tiempo, y bueno, pues de ahí voy sacando. Pues yo qué sé, por ejemplo, mira, había una empresa australiana que es bastante conocida en el mundo de la inversión, que alguien pues hizo un análisis en su día de ella. Cuando salió ese análisis me parecía que estaba baratilla, pero no especialmente barata. Pues ahora ha caído un 30 o un 40% desde entonces. ¿Por qué? Pues bueno, porque el mercado cree que es más cíclico, o sea, que es un mercado cíclico a lo que se dedica, y a mí me ha saltado, y la verdad que la estoy viendo y me parece muy interesante. Pues eso es una manera también de llegar a ellos, que es, te vas quedando con empresas, las vas anotando y Claro. bueno, pues vas dándole seguimiento. Y eso, vigilas el precio y demás. Exacto, Muy bien. exacto. Muy interesante. Vale, Rodri, pues ahora, siguiendo un poco con lo que serían las oportunidades de inversión, quiero preguntarte, en el mercado actual, con la situación actual, ¿cuál es la inversión que tú ves más clara? Vale. Lo primero de todo, si quieres un poco hablamos del tema de geografía. Vale, perfecto. ¿Cómo vemos el tema? ¿Dónde hay oportunidad? ¿En qué mercados quizá ves que hay más Sí. oportunidades que en otros, ¿no? Nosotros, lo que te digo, ¿no? En Norteamérica creo que tenemos muy poca exposición. O sea, pero... Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí, Principalmente. básicamente Canadá. Básicamente Canadá. Nosotros tenemos como un 40% de la cartera en Europa, y dentro de Europa somos un poco especiales porque vemos especial oportunidad en los países de Europa del Este, tipo Eslovenia, Polonia. ¿Por qué? Porque al final son países donde nadie mira. La gente, pues muchos fondos de España pues miran empresas españolas, los Y franceses. ojo, pues, porque miran... muchos están superando a España por PIB por cápita también, ¿no? Exacto, que en algunos casos exacto. ya, o sea que pensamos Exacto. que son países que Exacto. están subdesarrollados, pero mucho ojo porque ya es eso, a niveles de Exacto. PIB por cápita, por ejemplo, Exacto. ya nos están pasando por la derecha, 100%, ¿no? Entonces, 100%. O sea, países como Eslovaquia, República Checa, Polonia, Eslovenia, son países que tú ves lo que has dicho, el PIB por cápita, y es que van muy bien, tío. sí, y es sí, que sí, se sí. nota también y las el crecimiento, empresas. que no como que estamos estancados nosotros y ellos no paran de crecer. Y luego tienen una pirámide de población mucho mejor más sana que la nuestra. que los países del sur, bueno, los del oeste. Entonces, a mí me parece muy interesante. Tenemos allí un 15% de la cartera, o sea, de ese 40 a un 15% de la cartera está en Europa del Este, que yo creo que muy pocos fondos lo tienen. No se atreven, yo creo. Nosotros al final, pues eso, Que esta es otra, ¿cómo analizas una empresa de Polonia? ¿Quieres que te lo cuente? Ahí, que te lo hombre, cuente? a ver, para eso estamos. Lo primero de todo, mira, dos cosas. Uno, algunos reportan en polaco, pero yo tengo un software. Ahí no pasa nada, tío. Sí, tío. Yo tengo un software específico que lo que hace es te coge el PDF y te lo traduce directamente al inglés. Hostia. Vale, eso te lo puede hacer Google Translate, pero el problema es que te rompe las tablas. Claro, que es vital. Pero este software que yo tengo te mantiene toda la edición perfecta y te lo traduce perfecto. Perfecto. Entonces, se llama eso... ChatGPT el software. Ojalá. No, pero sí, la verdad que eso me soluciona mucho las cosas, y luego al final todo este trabajo de campo se paga en el mercado. Es decir, claro. si todo fuera tan fácil, más gente llegaría. Entonces, cuanto más difícil te lo pongan, como que más oportunidad puede haber. Y eso me ha pasado bastante, pues en alguna polaca, etcétera. Luego también otra cosa que hemos hecho y ha sido también un cambio muy importante desde inversor privado a gestora, es que hemos abierto un broker polaco, por ejemplo. Eso me permite no solo poder comprar también empresas polacas, aunque lo podría hacer con otro broker, pero nos da un contacto allí. Claro. O sea, al final ese broker tiene sell side, tiene analistas que siguen esas compañías,
me dicen cómo va la macro, cómo va el país, Claro. cualquier duda que tengo, me ponen en contacto con los directivos, Claro, que antes no lo genial, hacían. Yo, qué por ejemplo, bueno. era inversor privado, les escribía y muchos pasaban de mí. Claro, Ahora que complicado. tengo allí un broker polaco que es mi representante allí, Y que pueden entrar millones, pues dicen, hostia, me vamos a ayudan, atender me a... ayudan totalmente. De hecho, creo que la semana que viene tenemos 2 reuniones con Polonia, Qué bueno. que lo necesitaba sí o sí porque hay muchas cosas que me gustaría saber. Ujú. Y así funciona, tío. Vale. Y nada, la Sí, verdad que es tema la manera. mercados, un poco lo que has dicho, Vale, ¿no? entonces luego tenemos un 30% también en Asia, Ujú. tipo Vietnam, Camboya, Hong Vale. Kong, China, Filipinas estamos mirando algo. Nos gusta mucho la demografía allí, lo que has dicho, uno, la demografía y dos, también la parte macroeconómica. O sea, están creciendo de manera brutal todo Asia-Pacífico. Entonces, nos interesa mucho. Ujú. Y también Australia y Nueva Zelanda. Sí. Cada vez aumentan más en población y nos parece muy interesante. Son zonas que nadie mira también. Muchas veces los directivos ni hablan inglés. Es bastante difícil a veces y tienes que dedicarle mucho más tiempo. Gracias a Dios tengo yo una red bastante importante en Twitter y amigos de fuera que cada vez que yo necesito algo, pues por ejemplo, ahora estábamos mirando también franquiciados y franquicias en Hong Kong, en China y tal. Y les dije, oye, tío, pásate a comer algo a este restaurante que ya te lo pago yo y me dices qué tal la experiencia y tal. Y me van contando todo. Hostia, qué bueno. Y pues hablo también con... Utilizas a tus colegas para Sí. espiar a las Sí, empresas y que luego sigues, un amigo mío español que está en Hong Kong me metió en un grupo privado de inversores privados en Hong Kong. No, bueno, de Asia. Se llama Value Asia. Qué Lo bueno. puedes buscar por ahí, pero es un grupo que solo puedes entrar mediante invitación. Ostras. Y eso me ha abierto mucho las puertas a hablar con hedge funds Ujú. asiáticos. Vale. Que eso en Europa desde Europa es muy difícil llegar. Pero yo, bueno, pues Claro. me abrí Twitter, tío, y la verdad que me ha servido para entrar en contacto con gente muy interesante de la cual he aprendido y me ha puesto en contacto con Claro. otra gente con mi misma pasión. Ujú. Entonces lo hacemos así. Tenemos un 30% en Asia y luego un 18%, si mal no recuerdo, en Norteamérica. Ujú. Norteamérica. Y luego, dentro de la cartera, tenemos como un 90% invertido en renta variable, pero un 10% lo hemos, por así decirlo, cubierto. Es como una liquidez. Vale. Hemos vendido puts, básicamente un 20% por debajo de ciertas empresas que nos interesan, pero que nos parecen mucho más interesantes si caen un 20% más. Ujú. Entonces nos cubrimos un 20% de caída Vale. y luego ese dinero lo hemos metido mientras tanto en una letra del tesoro. Vale. Y esa letra del tesoro pues te da, imagínate, la put te da anualizada un 12 o un 14%, más la letra del tesoro al 3%, pues te da una rentabilidad anualizada del 17%. Yo lo firmo. Detrás del tesoro. Detrás del tesoro de España, Vale. de Francia y de Alemania. Vale. Hemos intentado diversificar Vale, un poco. ok. Siempre dentro Pero- del pero euro no- porque, sí, por el riesgo porque de luego divisa. no queremos cubrir divisa, porque si compráramos en Estados Unidos cubrir divisa nos cuesta un 2%, entonces al final Tampoco hay mucha no nos diferencia. interesa. Vale, Entonces ok. lo hemos hecho así y fácil. Ujú. Y ya está. Entonces esa parte de la cartera sirve un poco para cubrirnos un poco Vale. ante posibles caídas, aunque sea en el corto plazo, y luego pues una vez venza esa opción o recomprar la acción si ha bajado por debajo del 20%, que ya nos parece una situación Claro, súper muy buen interesante, precio. Ujú. o pues al final pues ese 20% tú te lo cubres, es Claro. una cobertura. Ujú. Entonces una vez pase la opción y te devuelvan también el dinero de la letra del tesoro, pues es dinero que puedes volver a invertir pues en otra cobertura o lo que sea. Al final te da un rendimiento de pues entre un 14 y un 17% dependiendo de la put que te hayas vendido, que yo lo firmo. Joder, sí, Y encima sí, te cubres una parte. Claro. Me parece mejor opción que estar 100% invertido. Ujú. Muy bien, muy interesante. Y creo que hay una oportunidad en los depósitos ahora mismo. Ujú. Entonces nosotros la manera de jugar esa oportunidad de los depósitos pues es un poco dándole al coco, ¿no? Un poco con puts y el depósito a la vez. Otro día te traigo y hablamos de estrategias más avanzadas que a mí también me gustará aprender seguro por tu parte. Sí. O sea, no es la filosofía del fondo, la filosofía pero el si hay 90%, una oportunidad la el aprovecháis. 90% está en
en la estrategia normal de renta variable, Sí. pero bueno, ese 10%, pues en vez de tenerlo en caja, Claro. lo preferimos tener así. Muy bien. Vale, entonces hemos hablado un poco de lo que sería oportunidades a nivel general por lo que respecta a diferentes mercados y cómo estáis posicionados. Pero yo ahora te pregunto, dentro de estos mercados, ¿cuál es la inversión que tú veas que es una muy buena oportunidad? ¿Qué inversión tú ves que digas, esta inversión es muy clara, es una muy buena inversión? Bueno, la mayoría del portafolio, la verdad, pero si tuviera que decir una, por decir la primera posición que tenemos, es la empresa justo de herramientas que estaba hablando, que se llama Toya S.A., cotiza en Polonia, en Varsovia, si mal no recuerdo, y es una empresa que se dedica a herramientas profesionales, pues desde alicates, cualquier tipo, desde la parte eléctrica a ¿Producen ellos? O sea, son... No, Vale, a simplemente manual. Ujú. Ellos externalizan la producción Vale, a China, que es lo que la mayoría de empresas hacen. La hace Black & Decker, Makita, vale. Bosch, hay bastantes. La más grande es Tektronix, cuidado con esa, que esa es de las más importantes. Está Tektronix, está Black & Decker, está Bosch, que no cotiza, Makita también cotiza, y Toya. Ujú. Toya es la más pequeña de todas. Pero hacen un producto en China muy bueno, de alta calidad, y lo venden muy barato. Hasta un 30 o un 40% más barato que Bosch, por ejemplo. Ostras. ¿Qué pasa? Pues que esta empresa ha crecido en los últimos 10 años pues a un 15-20% anualizado, ha quintuplicado ventas muy rápidamente, y nosotros creemos que poco a poco va a ir mejorando. El 60 y pico por ciento de las ventas son en Polonia. Vale. Venden también mucho a Europa del Este, pues tipo Eslovaquia, Lituania, Letonia, a Ucrania también, por ejemplo, que yo creo que hay una oportunidad, ¿no? A largo plazo es que en la reconstrucción de Ucrania, Claro. pues a Toya le vaya bien esa reconstrucción. Lamentablemente, ojalá no fuera una Esperemos que sea lo oportunidad. antes posible y lo menos reconstrucción posible. Yo, pues, pero bueno. yo ojalá no hubiera esa oportunidad en el claro. mundo de la inversión, ¿no? Pero bueno. Está claro. Luego Toya también se ve favorecida del movimiento de personas de refugiados que ha habido de Ucrania a Polonia, porque en Polonia la minoría más importante antes de la guerra eran ucranianos. Ostras. Entonces se han movido más de 6 millones de personas a Polonia. Claro. Y eso hace que económicamente el país vaya a necesitar más consumo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es algo que le puede favorecer en el medio plazo, yo creo. Y luego yo creo que aparte esa gente normalmente, si sigue durando tanto la guerra, pues se quedarán allí. Entonces, bueno, es algo bueno para Polonia, pero malo para Ucrania. Y bueno, pues esta empresa está cotizando ahora mismo, creo que a PER 6. No tiene deuda, más o menos un poquito, que financia una parte del working capital, del inventario, porque al final lo que te pasa es que como traes el inventario de China a Europa, pues tienes un working capital cycle, el ciclo del capital muy alto. Alto. Más alto que otros negocios. Entonces, parte lo financia con deuda a corto plazo. Okay. Pero bueno, la verdad que me parece una empresa muy buena. Lleva haciéndolo bien los últimos 20 años, no ha perdido dinero en 20 años. En 2008 creo que le cayeron las ventas un 10% o algo así, muy poquito. Y luego encima, como tienen un margen tan alto, un margen operativo por encima del 20%, que es una locura, Ostras, pues... y luego tiene un ROE de por encima del 20-25%, hace que en crisis, y esto lo ves también en Makita, en Black & Decker, en Tektronix, hace que pues el margen te pasa del 20 al 10 y sigues ganando pasta. ¿Por qué? Claro, porque es un negocio tiene tan bueno, claro. es un negocio tan bueno que en las crisis sigue ganando dinero. Quizás menos, sí. Pero no tío, pierde, o sea, pero no pierde, como o sea, sectores. es un buen sector. Primero es un buen sector a largo plazo. Y lo ves en Black & Decker, si luego te ves la gráfica de Black & Decker, ha multiplicado por 100 veces en 20 años. Tienes Stanley Black & Decker, Tektronix también ha multiplicado por muchísimas veces, Makita no recuerdo, pero son empresas que van bien. Y bueno, es un sector que va bien. Y yo creo que y Toya lo mismo, Toya ha ido también bastante bien en bolsa. Y nosotros, aparte da un dividendo del 5-6%, y el resto lo reinvierte. Entonces, bueno, creo que en el corto plazo puede pasarlo un poco peor, porque sí que es lo que te digo, es un poco cíclico, pero al final, como tienes unos márgenes tan buenos, pues lo que va a pasar es que ganes un poco menos. Claro. Pero en el
largo plazo, pues seguirá haciéndolo muy bien. Luego aparte se están diversificando, están por primera vez vendiendo a Latinoamérica, y de hecho lo puedes ver porque ellos tienen 5 marcas. Pues una de las marcas que pones, la pones en YouTube y ves muchos reviews de youtubers sobre las herramientas, y está apareciendo cada vez más en Latinoamérica. Si contratan a youtubers están haciendo un buen trabajo. Exacto. Y Muy luego otra pata para poder expandirse es Asia. Vale. Lo único que, bueno, van poco a poco, pero la verdad que tiene una oportunidad tremenda. Muy interesante. Muy bien, pues pasamos de lo bueno a lo no tan bueno, o lo malo, o el pesimismo. Hemos hablado de oportunidades de inversión. Ahora vamos a hablar sobre aquellos gurús, ¿no? Como por ejemplo Michael Burry, que están todo el día advirtiendo de que va a caer el mercado, advierten de que van a venir grandes caídas en bolsa a corto plazo, de que este mercado se parece pues a la crisis del 2008, por ejemplo. Vale. Entonces, ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Tú piensas que va a caer el mercado a corto plazo? ¿Piensas que va a haber grandes caídas en bolsa? Y también después cuéntanos un poco cómo os podéis cubrir vosotros ante esas eventuales o potenciales caídas que pueda haber. Vale. Muchas preguntas, ¿eh? Muchas preguntas, pero bueno, poco a poco. Primero, bueno, Michael Burry ha dicho una cosa que actualmente no es igual que 2008. Eso sí que lo dijo, creo que hace una semana. Bueno, aunque va cambiando de opinión según le interesa, pero bueno. El tuit de Vende, no sé hace cuánto fue, pero... Si cae, yo te digo que si cae el mercado un 50%, igual que ha pasado históricamente, son muy buenas oportunidades para comprar. Es decir, que dices que el mercado va a caer o tal, es que si el mercado cae es que va a ser una oportunidad tremenda. Pero siempre lo ha sido, o sea, lo fue en 2002 o en 2001 con las .com, en 2008, en 2020, y pues si vuelve a caer otro 50%, pues el mercado ya estaba muy caro para corregir un 50%. Que entendemos que no es el caso. Yo creo que no es el caso. Sí que creo que hay ciertas empresas que están muy caras. Creo que hay mucha... Creo que lo dije hace un año o dos, que había mucha divergencia entre las empresas baratas y las empresas caras. Se había expandido mucho la divergencia. Ahora ha corregido la parte value, ha corregido bastante, la parte growth también la parte más growth ha corregido bastante, pero estamos, yo creo que comparado con el histórico, todavía bastante divergencia. Entonces yo sinceramente estoy más expuesto a la parte value, siempre con crecimiento, ¿no? Pero es donde lo dice Álvaro Guzmán, que son los de AZ Valor, que yo creo que saben bastante. Dicen, lo mejor para protegerte de una recesión o de las caídas es comprar barato. Claro. Eso es lo más importante. En mercados alcistas, el que no gana pasta es tonto. La cosa es mantenerlo a largo plazo. Esto es como si fuera el Tour de Francia. Tú puedes ganar 3 carreras, la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, que si no acabas el Tour no te vale para nada. Y aquí es que no tienes que ganar. Lo que importa es la general. Es hacerlo bien en 10, en 20, en 30 años, ¿vale? Entonces, en mercados alcistas hay que ver, ¿no? Hay que ver todas las estrategias, cómo funcionan cuando hay caídas. Porque muchas funcionan hasta que dejan de funcionar. Claro. La gente que invierte en quality, pues les ha ido muy bien estos últimos años, pero no quiere decir que ante, por ejemplo, una caída de mercado tal, pues les vaya también. O más que quality, los growth. Sí. Entonces, yo diría que cuidado. Entonces, al final, lo que al final sostiene el precio son los fundamentales, es la valoración. Entonces, si tú compras barato, por fundamentales es más difícil que caiga. Pero bueno, que va a caerá todo. Entonces, bueno, yo sinceramente, como veo el mercado ahora, no lo veo especialmente mega oportunidad en términos de índices y generales. En small caps ha salido muchísimo dinero, en una cantidad ingente, y por eso también creamos el fondo, porque vimos una oportunidad casi histórica en la parte de small caps. Había salido muchísimo dinero de Europa después del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, y nosotros, yo es que veía cosas, o sea, si ya de por sí, cuando sale dinero de una región, sufren mucho las empresas grandes, pero sufren más aún las empresas small caps, que son más ilíquidas, porque cuando sacas mucho capital de ahí, esas se van, o sea, las hundes. Las hundes. Entonces ahí es cuando hay una oportunidad. Claro. Lo vemos ahora, y lo vemos también, sobre todo también en Asia, que pues, cuando China hizo toda la regulación a las empresas de educación, salió muchísimo dinero.
Nosotros, sí. joder, somos conscientes también de que hay cierto riesgo con el tema del gobierno chino, pero si intentamos enfocar en empresas y en negocios que no estén tan sujetos a lo que vaya a hacer el regulador, o sea, que no estén mirando el regulador si hay monopolio, si es un conflicto con el Estado. Claro, quizás si es más pequeña, el No más regulador no entre tanto tampoco, ¿no? Sí, No es como, o sea, por ejemplo, una Alibaba También, a nivel 100%. de China le supone un problema mayor que una empresa pequeña. 100%. Entonces tendrá 100%. siempre el foco encima. 100%. Eso primero de todo. Y segundo, más negocios que sean más tradicionales. Pues, por ejemplo, estamos mirando restaurantes en China. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el reopening que hubo en Occidente en 2021 y 2022 con todo el consumo vuelta a la hostelería, creo o pienso que va a ocurrir en el medio o largo plazo, se va a normalizar en China. Ahora han reabierto, no sé si va a tardar un año en corregirse, si va a tardar 2 o si va a tardar 50. Pero yo creo que es una buena, o sea, 50 no, pero yo creo que va a ser una buena oportunidad, la verdad. Ahí es donde yo veo oportunidad. Y ya está. Entonces, al final, la manera que nosotros tenemos de protegernos frente a caídas del mercado, pues primero comprar barato, lo que te digo, en cosas que ya han caído de por sí, porque es que no es lo mismo decir el mercado está caro o está barato. Bueno, pues igual está caro en Norteamérica, pero en Camboya está barato. O tu cartera de venta de acciones está baratísima. Exacto. Claro, entonces, eso, por eso hacemos stock picking. Claro. Al final, eso uno, y luego la otra manera que tenemos también de protegernos ante caídas es todo el tema, pues eso, del 10% más en venta de puts, vale, que nos protege un 20% de la caída de ese 10% y más luego los depósitos. Muy bien. Y entonces, Rodri, ¿cómo ves tú? ¿Que vienen caídas o no? ¿Piensas que el mercado va a caer? Eso nunca lo sabes. Nunca. Al final, para que haya una caída tiene que haber un catalizador. Por ejemplo, Claro. un catalizador importante Que no puede se espere ser... que no esté descontando el mercado. Exacto, pues por ejemplo, todo lo que ha pasado con los bancos ahora puede ser un catalizador. Si la semana que viene otro banco quiebra y tal, es que puede ocurrir. Claro. Nunca lo sabes. O por ejemplo, yo que sé, que caiga, no sé, que sigan subiendo los tipos de interés y empieza a haber cada vez más defaults de hipotecas, no sé, por poner un ejemplo. Claro. Al final, cuando tú subes los tipos de interés, rompes la economía, pero no sabes por dónde la vas a romper hasta que se rompe. Entonces, es lo que buscan. Lo que busca los bancos centrales, y cada vez me estoy dando más cuenta de ello, es que lo que están buscando es subir los tipos de interés, primero para mitigar la inflación, pero la única manera de mitigar la inflación, que es el consumo, es que algo se rompa. Y a partir de ahí tejer los hilos para que esa rotura no rompa el sistema entero. Entonces, bueno, pues esto que ha pasado, por ejemplo, lo hemos visto. Va a quebrar seguramente, lo van a intervenir el Credit Suisse, pero ayer salió el BCE y va a subir 50 básicos. ¿Por qué? Porque saben lo que están haciendo, me refiero, es lo que están buscando, claro, un poco, que el consumo se frene y eso se hace pues mediante la subida de tipos. ¿Que el mercado va a caer o no? Pues no lo sé. Yo te diría que subir como hemos visto en 2021 y en 2020, no, complicado, 100%, claro. Que no. Entonces, yo no hago previsiones de mercado, pero si me dices... Pero eres más pesimista que optimista, por así decirlo. Yo diría, oye, pues tío, si el SP500 este año cierra más o menos con un 3% arriba o un menos 3% abajo, pues te diría que estaría ahí. Pero que igual, por condiciones de mercado, condiciones macroeconómicas, que hay un menos 20, pues también lo veo, lo puede ser. Como una oportunidad quizá. Pero no creo que suba un más 20. Claro. A no ser, pues bueno, que al final la inflación baje de repente muchísimo, que no lo sé. Es que al final no puedes hacer apuestas a qué va a hacer la macroeconomía, porque es que todo el mundo que ves opinar de ello, luego te ves ese vídeo o ese artículo 4 o 5 años después y dices, tío, es que no has dado ni una. Claro. Entonces, no es algo a lo que aporte. Para mi cartera. Pero sí que tienes que tener pues una semi-opinión, por así decirlo. Vale, Rodri, hasta ahora hemos estado hablando mucho sobre renta variable, sobre la inversión en acciones, pero me gustaría preguntarte también por otros activos y especialmente por la renta fija. ¿Tú piensas que actualmente hay buenas oportunidades de inversión en renta fija? ¿Cómo ves el panorama de la renta fija ahora mismo? Pues es una buena pregunta. De la parte de la renta fija, bueno, hay que diferenciar, no tiene nada que ver los bonos, por ejemplo, de corporativos o de gobierno. Exacto, primero los bonos corporativos, y luego los bonos en divisas, en dólares y en euros. En euros, por ejemplo, la parte de
de depósitos creo que te está dando un 3% al año, 3 y pico, y en Estados Unidos están al 6%. ¿Por qué? Porque también tienes que tener en cuenta de que estás expuesto a una divisa u otra. Mucho cuidado con la renta fija. De hecho, al final, cubrir la divisa de ese 6%, un 2% te cuesta cubrirla para pasarla a euros. Entonces, 6 menos 2, pues 4 y bueno, pues eso. Te queda básicamente. algo de margen, pero no. Exacto. Entonces, tampoco hay que tener cuidado, ¿no? Con eso. Eso no quita que yo creo que ahora mismo los depósitos que te están dando un 3% en euros, joder, me parecen interesantes, ¿no? Para la gente más conservadora, claro, que no quiera, pues por ejemplo, volatilidades ni mucho menos, me parece una buena opción. Hombre, venimos de nada, de tipos de interés cero y negativo, que para mí era un mercado que estaba completamente roto, que no tenía sentido al final. Pagar por prestar tu dinero a nivel financiero no tiene ningún tipo de sentido. Y ahora pues es eso, que quizá el interés real sigue siendo negativo, bueno, quizás no, sigue siendo negativo según la inflación, pero es eso, ¿no? Que puede ser interesante si eres un inversor conservador, ¿no? Totalmente. Y eso comparado, pues por ejemplo, como otras empresas que igual están más de per 30 o 40 en la renta variable, pues puede ser más interesante y te va a dar menos problemas. Luego también en bonos corporativos, pues tienes empresas interesantes con bonos al 5 o 6% en US dólares o al 4% en euros, siempre de corta duración. Una cosa también para nuestros oyentes, los bonos siempre de larga duración tienen más riesgo que los de corta. ¿Por qué? Porque si tú compras un bono a larga duración, te influye mucho más la política monetaria y la inflación, los tipos de interés, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo soy bastante conservador en ese sentido e intentaría, si te gusta la renta fija, ir a plazos pues más de 2 años, 3 años. Vale. Veo oportunidad en la renta fija en empresas buenas de materias primas. Te puedo poner un ejemplo. Creo que IPCO, que es una empresa de petróleo, con caja neta, buenos negocios, o sea, buenos extracciones, tiene la verdad que unos pozos muy buenos de petróleo, y la rentabilidad del bono te está dando un 8%, 8-9%, y lo único que, bueno, en US dólares, pero bueno, que me parece que está bastante guay. Creo que hasta 2026 o 27. Me parece interesante. Otra que por ejemplo es interesante es Warrior Met Coal, que es la mina, la mejor mina de Estados Unidos de carbón metalúrgico, no térmico, que se utiliza pues para el acero. Tiene caja neta, pues unos activos muy buenos, es muy difícil de que eso quiebre, y te está dando también una rentabilidad del 8%, 9%. Ahí sí que me parece interesante. Luego en el resto, pues bueno, ya depende de cuánto te quieres exponer. Claro. Muchas veces depende de tu objetivo. Si tu objetivo es al final generar la máxima rentabilidad, pues la renta fija te lo capa. Entonces, claro, es mejor tenerlo en renta variable, porque al final a largo plazo te va a ir mejor. No, normalmente, bueno, al menos el enfoque que hablamos aquí en el canal, la renta fija tiene un papel más de dar estabilidad a la cartera. Estabilidad, correcto. Y si puede generar algo de rentabilidad en momentos donde cae, por ejemplo, la renta variable, pues, pues mejor, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, yo he visto la oportunidad en la parte de depósitos. Me ha servido también para cubrirme, como bien he dicho, y lo he intentado. ¿Depósitos de qué países, Rodri, por ejemplo? ¿Dónde has...? Pues creo que Italia es el que más da, vale. Luego España y Francia. Italia creo que he dado 3 con... Es que también yo me las he vendido a septiembre, que son prácticamente 6 meses. Daba Italia 3,5, 3,6 ahora mismo. También ha subido y bajado mucho últimamente con lo de Credit Suisse y tal. En un día creo que bajó la rentabilidad un 15%. Entonces puede variar un poco, pero estaba dando últimamente 3,5 en Italia, 3,25 en España, lo mismo en Francia, y en Alemania 2,9, un poquito menos, pero bueno, al final son pequeñas cosas que no cambia mucho. Entonces, bueno, siempre también diversificar entre depósitos. Al final no tienes que poner todos los huevos en la misma cesta. No puedes depender solo del Estado español, que no creo que vaya a pasar nada en el corto plazo, pero bueno, si lo puedes poner también en otros depósitos, pues mejor. Muy bien, Rodri. Pues ahora, antes de pasar ya a la batería de preguntas rápidas, que te vamos a exprimir al máximo ahí, me gustaría preguntarte
o más bien que nos dieras algunos consejos para la gente Vale. que está empezando a invertir. Entonces, ¿cuál sería como tu consejo principal para alguien que está empezando a invertir, que le gusta esto de la inversión y quiere pues empezar a formar una cartera o esté interesado en este mundillo? ¿Qué le recomendarías? Primero que se forme, ¿no? Que sepa lo que hace, que se conozca a sí mismo también. Creo que muchos inversores tienen muchos errores porque no se conocen a sí mismos. Hay gente que tolera más la volatilidad, gente que menos, gente que le gusta, pues por ejemplo, especular. Entonces, un poco entenderte cuál es tu objetivo y un poco fijar una cartera que sea en base a tu objetivo y a ti mismo. Eso básicamente, o sea, no sé, hay gente que por ejemplo dice, no, máxima rentabilidad, pero luego no tolera la volatilidad. Entonces, eso pues no es posible. Entonces, hay que primero entenderse, también formarse, ver las diferentes opciones y ver, nunca quedarte solo con lo bueno que tiene una inversión, sino quedarte también con lo malo. Claro. Muy importante. ¿Qué puede pasar o qué riesgos estoy asumiendo invirtiendo en esta inversión? O si lo meto todo, por ejemplo, en criptomonedas, que era muy típico, ¿no? Mi cartera de inversión es 100%. Pues hostia, quizá hay gente que no está pensando qué podía pasar si el mercado pinchaba, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso, poco a poco formarse, o sea, no ir poco a poco. No tienes que meter todo tu patrimonio sin tener ni idea. Oye, pues vete, yo qué sé, metiendo una parte más ínfima, según vas ganando confianza y experiencia, pues vas poco a poco invirtiendo. No hace falta que sea todo de golpe. Un poco ser sensato. Claro. Es ser sensato. Sí. No, a mí el hecho de, por ejemplo, es eso, lo de mucha gente nos pregunta, imagino que a ti también te pasará, de Carlos, ¿dónde invierto tal? Digo, tío, no te puedo dar este consejo porque no te conozco, tío. O sea, no sé cuáles son tus objetivos, no sé cómo eres. Y entonces, eso es lo que define al final qué estrategia vas a tener que seguir. Totalmente. Y cómo invertir. No te puedo decir, compra esta acción o compra este fondo, lo que sea, si no sé qué buscas con la inversión, si no sé qué es lo que pretendes ni cómo eres. A mí me ha pasado eso y decía, bueno, lo meto en tu fondo tal, y digo yo, mira, ese dinero ¿para qué lo vas a utilizar? Y me dice, bueno, es que luego en 3 años me quiero comprar una casa. Digo yo, pues entonces no, este fondo no es para ti. Y yo se lo he dicho a muchos amigos, mira, yo... Lo siento mucho, pero si luego cae un 20% exacto. y necesitas yo soy franco contigo, yo al final quiero que te vaya bien a ti, a mí, pues, bueno, no me cambia la vida si lo metes o no, pero yo te tengo que decir las cosas como son. Y nosotros, pues al final no te puedo decir que vayas a ganar dinero en 3 años porque yo no sé lo que va a hacer los mercados. Yo sé que a largo plazo, pues un plazo de 5 años, tal, seguro que los fundamentales van a pesar más que el sentimiento de mercado. Pero claro, si tú en 3 años te lo quieres sacar, pues es que igual necesitas otro tipo de vehículo. Pues eso, depósitos, un poco renta fija igual a 2 años. Y un poco eso. Todo depende de tus objetivos. Vale, pues ahora quiero hacerte una pregunta que hay mucha gente que seguro que está viendo esto que se lo pregunta, ¿no? Que sería, ¿es posible vivir de las inversiones? ¿Qué consejo quizás le darías a una persona que quiere vivir del mundo de la inversión en general? Vale, la primera pregunta sería, ¿qué es vivir de las inversiones? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Trabajar en inversión o vivir de lo que ganas en la inversión? Claro, primero yo creo que vamos a abordar el tema de vivir de las inversiones, de yo invierto en el mercado y yo obtengo rentas suficientes, obtengo retornos suficientes para poder vivir de ello y no tener que trabajar, que es un poco el mensaje que se vende en ciertos cursos de vive las inversiones, con 4 horas al día invirtiendo o lo que sea, pues genera suficiente dinero para tener una vida pues normal, ¿no? Como tendrías trabajando. Vale, lo primero de todo es cuánto quieres ganar al año. Vale. Más o menos tendrás que modelizar un poco cuánto vas a generar al año por esa inversión y luego le tienes que restar la inflación. Es decir, por ejemplo, mira, imagínate que tú tienes una estrategia que crees que a 10 años vas a generar un 10% y hay una inflación del 3%, pues entonces tu diferencial es del 7%. Entonces, si quieres ganar, pues yo que sé, 100.000 euros al año, pues tienes que buscar, pues eso, el 7% son 100.000, pues cuánto es el 100% de eso. Y con eso ya estaría. Básicamente esa es la manera. Entonces, para poder llegar a eso, tienes que tener el patrimonio que te permita poder sacar ese dinero cada año.
Y luego aparte el problema también es que tú generas un 10% pero tiene volatilidad. No lo vas a poder sacar, o sea, cada año no va a ser un 10%, igual un año te comes un menos 30, ¿qué pasa? No tienes salario. Entonces es un poco más complicado. Yo creo que mínimo para poder vivir de las inversiones, pues seguramente más de 1 millón de euros, 2 millones mínimo. ¿Y si tengo un capital pequeño y me apalanco mucho, como hacen algunas personas? Pues bueno, pues te podrá ir bien X años, pero luego pues a la larga pues quebrarás, ¿no? Como le pasa a cualquier compañía. Muchas compañías pueden ir apalancadas durante X años que les va bien, pero cuando vienen mal dadas macroeconómicamente y en tu vida privada también, pues puedes quebrar. Entonces el dinero fácil no existe. Rentabilidades astronómicas en el largo plazo no existen. Lo que te digo, esto es como el Tour de Francia. Pues no es ganar una etapa, es ganar la general. Entonces hay muchas veces que tú puedes ganar una etapa y decir, oye, es que me he hecho un 40% en un mes. Vale, repítelo 20 años. Sin quebrar. Claro. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Yo digo que muchas estrategias van bien en mercados alcistas, pero luego cuando se meten la hostia, pues se van a cero. Yo tenía muchos amigos que tenían un robotrader de estos. Sí, que le pagaban. Suena. Pues había un robotrader que llevaba 10 años haciéndolo muy bien. Y lo que hacía era compraba diferenciales entre los dólares y los euros. ¿Qué pasó? Que en Ucrania, cuando pasó lo de la guerra de Ucrania, el euro pasó de 1,20 a por debajo del euro. Correcto. Perdió la paridad. Y esto lo que hacía era, cada vez que se iba el Forex, doblaba la apuesta a que se volvía a normalizar. Sí. Y luego, si volvía a caer, otra vez doblaba la apuesta. Sí. Pero claro, Algo eso que no había pasado en 10 años, pero que... Esto tiene hasta cierto punto, cierto margen. rango, que es cuando quiebras. Pues este Claro. robotrader que lleva 10 años haciéndolo muy bien, quebró. Que tú ves el gráfico, lo ves súper bonito y luego te hace ¡pumba! Sí. Se Y va a entonces cero. eso es al final, Claro. tú no ves muchas veces el riesgo, pero hay ciertas estrategias que cuando van mal, pues se van a cero, tío. Se van a Y cero. sobre todo cuando le metes palanca. Claro. Entonces, bueno, que tengan mucho cuidado. Vale, y ahora hemos hablado sobre si es posible vivir de la inversión a modo de, bueno, pues eso, invertir en el mercado, generar un retorno, obtener rentas, etcétera, ¿no? ¿Cómo sería el hecho, por ejemplo, de vivir de la inversión, pero gestionando activos de otra persona, gestionando capital o otras ramas que puedas ver? Vale, Y en el caso de España. lo también, primero de todo, que en la parte de renta variable se paga muy mal. No es un sector donde te vayas a hacer súper rico. Donde más dinero hay, seguramente, o mejores condiciones, son en M&A, en Private Equity, en Venture Capital si lo haces bien, o si no, no. es muy binario, la verdad. Entonces, te diría eso. Ganar bien de las inversiones es difícil, pero no imposible. Y el mayor diferencial, o lo que marca la diferencia con eso es el patrimonio. Cuanto más patrimonio gestiones, mayor probabilidad de que puedas vivir de ello. Claro. Entonces, bueno, pues si tú, por ejemplo, cobras un 1% de comisión neta de 3 millones, pues eso son 30.000 euros. Claro. Entonces, bueno, pues para tener y luego Tienes un tienes sueldo ciertos normalito costes y, o tal, claro. pues mínimo para gestionar, pues por encima de los 4 o 5 millones seguro, porque Claro. bueno, luego tienes que pagar otras cosas, Claro. no tienes que pagar cosas que no están, Ya. que no es que vaya para ti. Que eso, perdona Rodri que te corte, Dime. genera un incentivo perverso también, ¿no? Quizá a ti como gestor te interesa más intentar captar el máximo capital posible y meter tu foco ahí en vez de estar analizando 100%, empresas 100%. y decir, hostia, que realmente te pagan por eso. ¿Sabes 100%. qué quiero decir? De hecho, O sea, a mí eso, ojo ahí. me ofrecieron hacerlo del compartimento con 2 millones y tal, y era pues casi no cobrar, o sea, cobrar igual 10.000 euros al año. Y yo le veía mucho riesgo. Yo al final no tengo 20 años, tengo 30 y al final pues tengo que vivir en algún lado, tengo ciertos costes como cualquier persona normal. Entonces no me parecía el riesgo-beneficio acorde a lo que yo personalmente quería. Pero gracias a que Atitude pues ha apostado por mí, yo tengo al final un salario que me lo paga la gestora, yo trabajo para la gestora, les ayudo
en la parte del fondo o sea, bueno, gestiono la parte de actitud de small caps, pero también les ayudo en otras patas. Entonces yo al final tengo un salario fijo. No tengo que depender de si capto más o no capto, Claro. o capto menos en el fondo. Vale. Y eso me permite que pueda centrarme 100% en la gestión del fondo, Claro. en que el fondo vaya bien. Y eso es un diferencial comparado con otros proyectos que al final pues tienes que estar levantando capital, gestionando, haciendo el back office, Claro. administración, tal. Que a veces Es es más muy vendedor difícil. que Totalmente. inversor, por así Entonces, eso. Y luego, eso es una pata, que es la parte de gestión. Y la parte de asesoramiento, pues normalmente está entre 40 o 50 básicos. Es decir, pues mínimo tienes que asesorar pues 10 millones de euros para tener un salario decente. Vale. ¿Vale? Muy bien. Eso sería ya, no es en tanto en la gestora, sino sería una EAFI o una EAF. Okay. Y ahí asesorando a gente pues a la hora de gestionar su patrimonio, asesorando en la gestión de su patrimonio. Muy bien. Pues yo creo que ha quedado más o menos todo cubierto, lo que queríamos hablar hoy. Sí. Pero falta una cosa muy, muy importante, que son las preguntas rápidas que te quiero hacer. Bueno. Son preguntas que te voy a disparar y las cuales no puedes pensar mucho, ¿vale? Vale. Entonces tienes que responder con pocas palabras y pum, directo, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, muy sencilla. ¿Cuál es tu inversor preferido? Yo te diría dos. Uno en España, que para mí son mis padres, por así decirlo, mis tutores, que es Oros Asset Management, que es una gestora que lleva haciendo el equipo gestor muy bien. En los últimos años han hecho una rentabilidad anualizada del 12%. Bueno, que son 3 gestores básicamente: Javi, Miguel y Alejandro. Y la verdad que siempre me han ayudado mucho, me han enseñado a analizar mejor, a modelar mejor, a ser mejor inversor y ser mejor gestor. Y yo creo que en parte gracias a ellos estoy aquí. Y encima lo han hecho bien. Y luego otro inversor o vehículo que me encanta mucho es la expansión SICAV, que son franceses, que también llevan un 11 o 12% anualizado en 20-30 años. Y estoy muy alineado con su filosofía y con el tipo de empresa que tienen en cartera. De hecho, pues eso, las empresas que te he contado, Toya y demás, son muy acorde a su portafolio. Son muy, muy parecidas. De hecho, tenemos alguna en común. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Libro de inversión preferido? Valuation de McKinsey. Vale, perfecto. Sin duda, o sea, creo que es para inversores muy avanzados, que les guste mucho el modelaje y que entiendan mucho de números, pero una vez lo lees, dices, tío, la valoración por múltiplos no vale para nada. O sea, es una consecuencia de este libro. Vale. ¿Libro de inversión preferido para principiantes? Un paso por delante de Wall Street. De Peter Lynch. ¿Por qué? Porque se centra mucho en lo de la psicología. Y eso es algo muy importante para ser buen inversor. Tienes que ser muy frío. Y mucha gente, la mayoría de los errores pueden ser... O sea, la mayoría de los errores de la gente es por el tema psicológico. Tú puedes ser muy buen analista, pero muy mal gestor. Y eso en gran parte es por la psicología. Muy bien. ¿Cuál es tu inversión preferida? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es tu inversión preferida de tipo activo, por así decirlo? ¿O renta qué? variable. Renta variable. Porque yo voy muy a Renta variable, small caps. Bueno. Renta variable y la segunda derivada sería small caps, claro. Okay. Porque al final yo pues no tengo un patrimonio de billions, entonces puedo entrar en empresas muy, muy pequeñas y creo que da una rentabilidad extra, y lo has visto en el histórico. Las small caps son el activo que mejor lo ha hecho dentro de la renta variable. Vale, ahora esta pregunta es un poco trampa, ¿eh? Solo puedes elegir un producto de inversión para los próximos años. ¿Cuál elegirías? ¿De producto de inversión de fondo, ETF? Pero es que vaya pregunta, ¿no? Bueno, yo la suelto. ¿Actitud de small caps? Vale. No, pero como digas otra, o sea, esta entrevista es un fiasco. No, yo tengo todo mi patrimonio, todo. O sea, en mi banco tengo un duro. Y el de mi familia, todo el patrimonio está en actitud de small caps. Entonces, yo soy el primero que me la juego. Yo tengo skin in the game.
completo. Perfecto. Y no solo de mi familia, de mis amigos. O sea, que es que al final dices, tío. Ahí hay no que poner el solo trabajo que no se lo estoy yo. Yo sí, o sea, para mí, y me dicen aquí mucho en la gestora y tal, que soy muy perfeccionista, que quiero que trabajo mucho y tal, pero es que, tío, el primero que se la juega soy yo. Entonces, Claro. va a ir todo bien, pero para que todo vaya bien tiene que estar todo perfecto. ¿Inversión en inmuebles, sí o no? Sí, pero no a cualquier precio. Creo que en España muy poca gente que invierte en inmuebles hace números. Y eso es lo primero. Lo primero son los números. Como hemos hablado de la inversión en renta variable, pues es lo mismo, Vale. pero en otro activo, que es el real estate. Muy bien. Tienen que salirte primero los números y luego ya gustarte, que te guste la ubicación, que te guste el piso y tal. Pero muy importante que salgan los números. Si no salen los números, mal vamos. Y luego eso, la inversión en inmuebles actualmente creo que no es tan atractiva porque ya al final las hipotecas han subido bastante. Sin embargo, no ha corregido el mercado. Pero bueno, siempre hay alguna oportunidad. Yo diría, como sugerencia para la gente que nos esté escuchando, que sea paciente. Que tarde o temprano les saldrá algún activo y que cuando realmente les guste un activo les salgan los números, que vayan a por él. Que no se lo piensen, porque si como decía Lobato, si parpadean se lo van a perder. Pues esto es lo mismo, ¿no? Bueno. Si parpadeas un poco, te lo puedes perder. Qué bueno. ¿Inversión en Bitcoin, sí o no? Te va a doler. No soy inversor en Bitcoin, pero ¿por qué? Porque no consigo hacer los números. O sea, necesito números para tomar una decisión. Igual es porque soy ingeniero, no lo sé, pero necesito saber cuál es el valor intrínseco de Bitcoin para poder invertir. Porque a mí me gusta mucho la tesis esta de no depender de los bancos centrales, tal, proteger la inflación, vale, pero ¿cuál es el valor objetivo de Bitcoin? ¿Cuál es el por qué si compro ahora, por qué estoy comprando barato? Si alguien me razonara bien eso, podría pensármelo, pero a día de hoy no. Pedimos sugerencias a los oyentes, también a cualquier persona que nos esté escuchando, para convencer a Rodrigo, al menos perfecto, plantearle diferentes tesis. A mí lo que más me gusta es escuchar opiniones opuestas, porque para eso ya tengo la mía. La tuya siempre es tuya. Exacto. Muy bien. Vale, entonces para acabar ya, tenemos otra pregunta que es, en una o dos palabras, defíneme qué es la inversión para ti. Pasión. Pasión. O sea, 100%. Pasión y obsesión. O sea, no hay día que no pienses o que yo no piense en inversión. O sea, no. De hecho, creo que eso a veces es un poco un fallo, porque no llego a desconectar. Me cuesta mucho. Pues por ejemplo, a veces que voy al gym o qué tal, siempre tienes ese de obsesión de mejorar todo, de seguir encontrando mejores empresas, de que no se te pase por no sé, algún riesgo que no hayas tenido en cuenta, siempre darle muchas vueltas a la cabeza, y eso es porque me apasiona. Claro. Y por eso también estoy aquí, porque he tomado ciertas decisiones con pasión que me han llevado hasta aquí. Muy bien. Ya, la última, para cerrar, y de las más importantes, ¿te suscribirías a este canal? ¿Perdona? Si estoy ya suscrito. Así me gusta. Bueno, Rodri, ha sido un placer tenerte aquí, ha sido un lujo. Espero que os haya gustado esta entrevista a todos. Estrenamos nuevo formato. También deciros que os dejaremos la información por si queréis profundizar sobre el fondo de Rodri aquí en la descripción del vídeo. También dónde pueden contratarlo, ¿no? Está disponible, por ejemplo, en MyInvestor, que es... Ya hemos hablado bastante de esta plataforma. MyInvestor, luego también, bueno, lo comercializamos a través de Inversis, y gracias a Inversis pues está en bastantes bancos. Y si no lo tenéis disponible en la lista, lo podéis pedir directamente a vuestro banco, vale, para que podáis aportar. Y otra opción es podéis abrir una cuenta directamente con la gestora, con nosotros. Los beneficios eso que tienes, que al final nosotros te podemos ayudar tanto en asesoramiento de crear la cuenta, monitorización y tal, que bueno, es más personalizada, ¿no? El alta. Entonces lo pueden hacer de cualquier manera. Muy bien. Y si tienen cualquier pregunta, pues también te puedo dejar el email o lo que queráis. Y si alguien quiere preguntarnos algo más información, yo genial. Estupendo. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego, Rodri. En invertir para conseguir. Ahí estamos.